Oyentes, amigos, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 10 de octubre del año 2016. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura. Patricia. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir: Esta es una generación malvada. Pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás. Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el Hijo del Hombre lo será para esta generación. El día del juicio, la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien que es más que Salomón. El día del juicio, los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay alguien que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. Salomón, qué figura importante, interesante figura la de Salomón, Recordemos un poquito el hecho histórico. Salomón asumió el reinado, fue rey en Israel, sucediendo entonces a la muerte de su padre David. Era un joven, se supone que tendría alrededor de 20 años, ¿y qué le pidió sabiendo y dándose cuenta de que era un pueblo difícil, un pueblo rebelde, un pueblo al que había que tener mucha habilidad política para poder llegar a gobernar? Y le pidió a Dios no aquello que habitualmente puede pedir cualquier persona que está en esas condiciones. No le pidió ni larga vida, ni que lo liberase de sus enemigos, ni le pidió tampoco, prosperidad económica. No, le pidió sabiduría. Y esto fue lo que agradó sobremanera a Yahvé Dios. Razón por la cual le dio sabiduría, nos dice el relato del libro de los Reyes. Como no había tenido ningún rey hasta entonces, ni llegó a tenerla después de Salomón. Y el reinado de Salomón fue próspero. Y la sabiduría de Salomón trascendió los límites de Israel. Y llegaron de muchos lugares a oír esa sabiduría. Entre ellos llegaron también, por ejemplo, la reina del sur, la reina de Saba. Llegó a escuchar la sabiduría de Salomón. Y esta sabiduría que necesitamos todas es la señal suficiente que trae aquel que es la misma sabiduría. ¿Recibió sabiduría Salomón? Sí, claro que la recibió. Si nosotros leemos el Cantar de los Cantares, el libro del Eclesiastés, el libro de los Proverbios, vemos ahí la autoría por parte de un hombre eminentemente sabio. Pero hay alguien más sabio todavía que Salomón, fíjese. Siempre decimos, y es aquel que en realidad es la misma sabiduría, nuestro Señor Jesucristo, la sabiduría encarnada. Ahora fíjese, a Salomón lo escuchaban todos y venían de lejos a escucharlo. En cambio, nuestro Señor vino directamente al pueblo de Israel. No hizo falta que nadie se moviera para escucharlo. Y era más que Salomón, era más que todos. Era aquel por lo cual la sabiduría nos llega a todos. Israel pedía señales. Claro, fíjese, esta es la prueba decisiva de que hay mucha gente que quiere ver para creer. Si usted ve un milagro, pide un prodigio, pide una señal manifiesta, expresa a la posibilidad de los sentidos, es porque la palabra que le dirigen, puede ser creída o no. Pero lo que sí es más optable o más posible que sea creído es la presencia o la manifestación de un poder por parte de aquel que dice precisamente ser lo que afirmaba ser Jesús, por ejemplo, y afirmaba ser lo que era naturalmente, el Hijo de Dios.
era el Mesías, no lo proclamaba e impidió justamente que los mismos discípulos suyos lo proclamasen hasta tanto él no hubiese cumplido totalmente la gestión para la cual había sido enviado por el Padre. Vale decir, la redención y la salvación del género humano. Pero era mucho más que Salomón. Era mucho más, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo menciona aquí dos casos. Fíjese, al pedido de señales por parte del pueblo de Israel y de aquellos que descreían de Jesús, Jesús les dice que señal no van a tener. Pero sí la señal suficiente que van a tener va a ser esta: la sabiduría de Salomón y la señal de Jonás, profeta. Jonás, recordemos, había sido enviado también por Yahvé Dios al pueblo de Nínive, en Asiria, para que se arrepintiesen. Era un pueblo que primero ignoraba la ley de Moisés, entonces se manejaban de acuerdo a criterios propios y tenían dioses, ídolos, dioses falsos, inexistentes, a los cuales rendían culto. Bueno, pero cuando llegó Jonás con la palabra de la sabiduría, entonces se arrepintieron a la predicación de Jonás. Fíjese, dos casos: la palabra en boca de los sabios, en boca de Salomón, el hombre, el rey sabio por antonomasia; la palabra en boca del profeta de Jonás. A esa palabra, un pueblo como era el pueblo asirio, que era un pueblo realmente, si vamos al caso, brutal, guerrero, un pueblo que, en fin, era difícil que ingresase en el territorio de las buenas razones. Sin embargo, se arrepintieron, el mismo rey de Asiria se arrepintió a la predicación de Jonás. Por eso van a ser dos elementos contundentes, dice Jesús, a los israelitas a la hora del juicio. Porque a la hora del juicio se levantará tanto la reina del sur como los ninivitas contra aquellos que solamente creían, porque no había amor en ellos realmente. No había amor a la justicia, a la voluntad de Dios, a la palabra. Había simplemente un temor legalista inclusive, ¿no? Pero no había amor. Y donde hay temor es que uno no ha sido hecho perfecto en el amor. Por manera que hay que echar afuera el temor para incursionar en el campo del amor, y a partir de ahí se va a detectar con facilidad cuál es el lenguaje de la sabiduría. La sabiduría plena, consumada, definitiva, es precisamente el ejercicio del amor. Y uno diría, bueno, pero el amor es un sentimiento, el amor es algo que está, que es inefable, que no lo podemos definir. Sí, es eso, efectivamente. Es algo que trasciende todo, es algo que es desde el principio, es algo por el cual hizo Dios todas las cosas, es algo que ingresa en nosotros y que es la prueba manifiesta de que la sabiduría verdadera nos habita. Bueno, esa sabiduría se expresa a través de palabras, como lo hizo nuestro Señor. Por eso pone estos ejemplos, porque a la hora del juicio, los que sí escucharon y se arrepintieron al testimonio de la sabiduría por boca de Jonás profeta, o por actitudes concretas como la de la reina del sur, vinieron a escuchar a Salomón. En el caso de la reina del sur, vino de su país a escuchar a Salomón y atendió a la sabiduría de Salomón y creyó finalmente. Por eso van a ser dos argumentos contundentes contra la incredulidad de los israelitas. Tuvieron la misma sabiduría entre ellos. La misma sabiduría se había encarnado y llegó a ellos. La misma sabiduría estaba hablando palabras que solamente pueden partir de alguien que en sí propio es la sabiduría. Por eso entonces que atendamos a esto, no tantas señales. La palabra de Dios es creadora, la palabra de Dios tiene todos los argumentos para que usted ingrese en el territorio de la fe. La palabra de Dios fue la que hizo todas las cosas, porque Dios por la palabra hizo todas las cosas, y como dice el apóstol San Juan, ninguna cosa fue hecha sin la palabra.
¿Qué te parece, Patricia? Pues mira, Miguel, a mí me sorprende estas palabras del Señor cuando dice generación malvada, porque desafortunadamente con los acontecimientos diarios podemos volverla a poner como descripción de las situaciones que vivimos. Sí, realmente, sí. Generación malvada, parece duro el término, ¿no? Sí, bueno, pero uno podría decir, ¿cuál sería lo opuesto a generación malvada? Y generación bienaventurada. ¿Se puede decir que una generación incrédula es bienaventurada? No, verdaderamente está tan lejos de la felicidad como la felicidad de ella, ciertamente. Ahora, quizá tan malvada como esta generación son todas las generaciones de todos los tiempos, de todos los pueblos. Claro, los que no creen. Por ejemplo, los asirios. Bueno, los asirios tenían la excusa, en cierto sentido, a los que predicó Jonás, la excusa de que ignoraban la ley de Moisés. Sí, que no había una lección explícita por parte de Yahvé Dios sobre ellos. Sin embargo, a pesar de eso, le creyeron a Jonás. Por eso es un argumento en contra de la incredulidad de esta generación que atinadamente Jesús llama malvada. Vamos a pertenecer a una generación sabia entonces, queremos hacerlo, a la generación que crea el mensaje de la palabra, entendiendo que por la palabra de la justicia, todas las cosas son hechas, vienen a ser. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición para este día. Pedimos tu espíritu de sabiduría, tu espíritu de amor. Queremos andar guiados por esa sabiduría única, inefable, en misterio, que eres tú mismo en cada uno de nosotros. Lo pedimos en tu nombre, Jesús. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Amén.